La atención del parto es un proceso complejo que involucra diversos pasos necesarios para conseguir que tanto la madre como el recién nacido reciban la mejor atención posible. El trabajo de parto es una serie de contracciones progresivas y continuas del útero que ayudan a que se dilate y afine el cuello del útero para permitirle al feto pasar por el canal del parto. El trabajo de parto generalmente comienza 2 semanas antes o después de la fecha estimada de parto. Sin embargo, nadie sabe exactamente qué día de inicio va a dar. A continuación, te explicaremos el mecanismo del trabajo de parto y además trataremos un tema muy importante. Quédate con nosotros, pues esto es... Pero, ¿cuáles son las diferentes etapas del trabajo de parto? Las señales del trabajo de parto son diferentes en cada mujer, ya que cada una experimenta el trabajo de parto de una manera distinta. Algunas señales del trabajo de parto son las siguientes. Contracciones. Las contracciones o espasmos musculares uterinos se presentan en intervalos inferiores a 10 minutos. Son una indicación de que comenzó el trabajo de parto. Pérdida del tapón mucoso. Es posible que la vagina expulse una pequeña cantidad de mucosidad mezclada con sangre. Esto indica que la mujer está en trabajo de parto. Y la más común de todas, la ruptura del saco amniótico. Ahora sí, revisemos el mecanismo del trabajo de parto. Mecanismo de trabajo de parto en presentación cefálica. Se explica lo que es el mecanismo de trabajo de parto con un producto en presentación cefálica por 2 razones. La primera es la presentación más frecuente y de esta la de vértice, con la cabeza bien flexionada, es la más común, se observa en el 95% de los casos. Número 2. Constituye un buen punto de partida para explicar otras variedades de presentación cefálica y la presentación pélvica. Pero, ¿por qué es la presentación más frecuente es la cefálica? La respuesta está en la ley de Pajot, la cual señala que el contenido en movimiento trata de adaptarse a la estructura del continente al final del embarazo, y si se consideran los 2 polos del producto, la parte más pequeña es la cabeza y la más voluminosa la pelvis y los miembros pélvicos. Por otro lado, la parte más amplia del útero es la superior y la más angosta la inferior. Esa parte voluminosa del feto se acomoda en la parte más amplia del útero y la más pequeña del producto en la más estrecha. En el mecanismo de trabajo de parto, en primer lugar, es conveniente aclarar que los diversos movimientos del feto dentro de la pelvis materna se describen como si se produjeran por separado y en un orden rígido. Esto es así por motivos didácticos. En realidad, se trata de la combinación de movimientos que actúan de manera simultánea o con pequeños mayores márgenes de diferencia, de acuerdo con el momento del mecanismo. Se compone de 3 etapas principales. La primera etapa es el periodo de dilatación. Cuenta con 2 fases, inicial y activa. Las contracciones provocan la dilatación gradual del cuello uterino, que se va haciendo más delgado hasta desaparecer y casi a confundirse con el resto del útero. Estos cambios permiten que el feto pase a la vagina. El cuello uterino o la apertura del útero empieza a suavizarse, borrarse o desaparecer, y a dilatarse o abrirse. Los cambios cervicales son necesarios para que el bebé pueda pasar a través de él. Usualmente, la fuente se rompe durante la primera etapa del trabajo de parto. Las contracciones o el apretamiento del útero se vuelven fuertes y regulares. En general, la mujer tendrá una contracción de entre 30 y 70 segundos de duración cada 5 a 20 minutos. También puede tener un flujo vaginal fibroso y sangriento que en inglés se conoce como bloody show. Esto se considera normal. El trabajo de parto activo ocurre cuando el cuello uterino empieza a dilatarse más rápido. Las contracciones se hacen más fuertes, duran más y ocurren con más frecuencia. El cuello uterino continúa abriéndose más hasta llegar a un ancho de aproximadamente 10 centímetros. Luego, se puede empezar a pujar. La segunda etapa es el periodo de expulsión. Se trata del nacimiento del bebé. Un proveedor de cuidado de la salud usualmente anima a la mujer a que puje para ayudar a que el bebé baje por la vagina.
puede ser que puje por minutos u horas. Una vez que la cabeza del bebé empieza a salir, lo que se llama coronamiento o aparición de la cabeza, el proveedor ayuda a que el resto del bebé salga. El parto finaliza cuando el bebé está completamente fuera de la vagina. Luego, el proveedor corta y le pone una pinza al cordón umbilical que conectaba a la mamá y al bebé durante el embarazo. Por último, la tercera etapa es el periodo de alumbramiento. Se trata de la expulsión de la placenta. O las secundinas. Durante el embarazo, la placenta proporciona alimento y oxígeno al feto. Una vez que se corta el cordón umbilical, la placenta tiene que salir. Las contracciones suelen comenzar de 5 a 10 minutos después del nacimiento del bebé. Durante este tiempo, la placenta se desprende del útero. Un proveedor puede animar a la mujer a que puje como lo hizo para que naciera el bebé. Después de 5 a 30 minutos, la placenta sale completamente de la vagina. Entonces, el proceso está completo. La eclampsia es el sucesor de la preeclampsia. Esta se caracteriza por el comienzo de convulsiones o como en una mujer embarazada, estas convulsiones no están relacionadas con una afección cerebral existente. Algunas de sus causas pueden ser problemas vasculares, factores cerebrales y del sistema nervioso, dieta o genes. Los tipos de eclampsia son eclampsia anteparto temprana, que se da antes de las 28 semanas de gestación, eclampsia anteparto, que se presenta después de las 28 semanas de gestación, la eclampsia intraparto, aparece durante el parto, la eclampsia posparto precoz, que aparece en las 48 horas siguientes al parto, la eclampsia posparto tardía, que se da pasadas más de 48 horas del parto. Pasemos a hablar sobre los síntomas de la eclampsia. En la madre produce convulsiones tónico-clónicas, pérdida de conocimiento, caída al suelo y movimientos de las extremidades, indistinguibles de las convulsiones tónico-clónicas por otras causas. Suelen ser autolimitadas y no durar más de 3 a 4 minutos. Algunas pueden durar entre 60 y 75 segundos. Los síntomas previos a la convulsión pueden ser dolor de cabeza persistente, generalmente en la frente o en la nuca, alteraciones visuales, dolor abdominal, estado de confusión. En un tercio de los casos, las convulsiones se producen sin que haya detectado una preeclampsia previa debido a que el aumento de la tensión arterial no llegó a superar los 140/90 milímetros de mercurio y no se encontraron proteínas en orina. Durante las convulsiones, se produce una pérdida de conocimiento y, en los primeros 15 a 30 segundos, el cuerpo se pone rígido, arqueando la espalda y el cuello, pudiéndose emitir un grito. Durante los siguientes 35 a 40 segundos, el cuerpo sufre sacudidas rítmicas. En este momento se puede morder la lengua, perder el control de la vejiga o del intestino. Una convulsión puede llegar a durar algo más de 2 minutos. Tras la misma, la conciencia se recupera gradualmente durante 10 a 15 minutos y la mujer puede sentirse somnolienta, aturdida, confusa o débil, y puede tener dolores de cabeza o musculares durante las próximas 24 horas. La eclampsia se considera grave si aparecen uno o más de los siguientes signos: coma de más de 6 horas de duración, fiebre mayor a 39 grados, pulsaciones mayores de 120 pulsaciones por minuto, tensión arterial sistólica superior a 200 milímetros de mercurio, frecuencia respiratoria mayor a 40 por minuto, más de 10 convulsiones. En el feto produce, durante la convulsión e inmediatamente después de la misma, se suele producir un enlentecimiento de la frecuencia cardíaca del feto,
de 2 a 5 minutos de duración. En estos casos, la estabilización de la madre suele ser suficiente para que el feto se recupere. Tras la convulsión materna, la frecuencia cardíaca del feto suele aumentar, o sea, una taquicardia compensatoria, asociándose a veces con disminución transitorias de la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca fetal no se recupera en 10 a 15 minutos, está indicada la inducción del parto. ¿Cuál es el pronóstico de la eclampsia? Las complicaciones de la eclampsia en la madre ocurren hasta un 70% de los casos e incluyen desprendimiento prematuro de la placenta, coagulación intravascular diseminada, insuficiencia renal aguda, daño hepático, rotura hepática, hemorragia cerebral, ceguera transitoria, parada cardiorrespiratoria, neumonía por aspiración, edema agudo de pulmón, hemorragia posparto. El daño hepático, la disfunción renal, las alteraciones de la coagulación, la hipertensión arterial y las alteraciones neurológicas suelen desaparecer tras el parto. Sin embargo, las alteraciones cerebrales debido a hemorragia o a falta de riesgo pueden producir secuelas permanentes y son la principal causa de muerte materna por eclampsia. Un 10 a 20% de mujeres con preeclampsia, eclampsia, desarrollan el síndrome de HELLP. El pronóstico de la madre. La mortalidad y los daños graves a la madre son más bajos en las mujeres que son seguidas en atención prenatal y tratadas en centros especializados, mientras que son más elevadas en países menos desarrollados que carecen de recursos para la atención prenatal del parto y del posparto. El riesgo de que vuelva a producirse una eclampsia en otros embarazos es de 2%. Tratamiento. Para una atención oportuna ante la presencia de una paciente obstétrica con eclampsia, se recomiendan las siguientes indicaciones. En primera instancia, no abolir o intentar detener la convulsión. Algo útil es prevenir el daño materno durante la convulsión insertando una almohadilla o depresor lingual solamente para prevenir mordeduras sin llegar a estimular el reflejo nauseoso. Se debe verificar la vía aérea, aspirando las secreciones que se pudieran haber presentado. Se debe verificar el pulso y la presión arterial junto a la oximetría. Existe evidencia científica de alta calidad de que el sulfato de magnesio constituye la opción de elección para el control de las convulsiones. La vía intravenosa se asocia con la disminución de los efectos adversos, por lo que la primera opción es aplicar una carga intravenosa de 4 gramos en bomba de infusión en 5 a 10 minutos, seguida de 1 gramo sobre hora, manteniendo hasta 24 horas después de la última convulsión. La administración de oxígeno ayuda a prevenir la restricción de este en sangre arterial y así evitar un pH acidótico. Se debe colocar a la paciente en decúbito lateral izquierdo para evitar la broncoaspiración y a su vez esta posición permite una mayor y mejor irrigación de la placenta, ya que evita la presión del útero sobre la vena cava que trae la sangre de retorno al corazón. Los embarazos posteriores de mujeres con historia de preeclampsia, eclampsia, tienen mayor riesgo para desarrollar complicaciones, desprendimiento prematuro de placenta, parto prematuro, retraso del crecimiento intrauterino, etc. El mayor incremento del riesgo se produce en los casos en los que la preeclampsia, eclampsia se produjo antes de la semana 28 de la gestación. Un 24% de mujeres con historia de preeclampsia, eclampsia, desarrollará hipertensión arterial crónica con el tiempo. El pronóstico del feto. La mortalidad perinatal está muy relacionada con la edad gestacional. Además, el riesgo de que nazcan niños con bajo peso para la edad gestacional es de 2 a 3 veces superior en embarazos con preeclampsia y eclampsia.
Las causas principales de mortalidad fetal en eclampsia son parto prematuro, desprendimiento prematuro de la placenta y asfixia intrauterina. Por último, les aconsejamos leer este artículo científico acerca de la respuesta del equipo médico en un caso de eclampsia durante el parto. Mi compañero Pedro se encargará de explicarles un poco acerca del tema, mientras ven imágenes respectivas al mismo texto anteriormente mencionado. El equipo de respuesta inmediata es un sistema de emergencia multidisciplinario que se activa cuando existe una emergencia obstétrica en cualquiera de las unidades de atención en los 3 niveles de atención, donde existe una comunicación inmediata y efectiva entre el médico que refiere a la paciente y el que la va a recibir, así como con las autoridades médicas directivas, quienes favorecen el apoyo inmediato a la unidad que lo requiera para lograr una atención oportuna y eficiente de la paciente. Les agradecemos su visita a este video, asimismo comparte con los demás para que asimismo podamos seguir elaborando este tipo de videos. Muchas gracias por tu visita y nos vemos. Hasta pronto.